A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Buenos mediodías, amigos. Estamos nuevamente aquí con ustedes, pidiéndoles permiso para entrar a sus hogares, junto con Rafael y con Marcos. En principio vamos a alargar con las parroquiales de Marcos. Muy bien, muchas gracias, Martín. Muy buen día, orientales. Queremos agradecerle a quienes se comunican y hacen llegar sus inquietudes y sus propuestas para construir ese sueño de un Uruguay mejor al celular 099-259-811 o si no a través de Facebook de Martín Aguirre Zavala. A su vez, Martín, también quiero enviar saludos a personas que se han comunicado con nosotros, especialmente a Álvaro Gastán allá en Dolores, al Cheque Melgar en San Ramón, a Vila allá en Nuevo Berlín, gente que no importa el pago, está al firme con la audición. Y también invitar a aquellos que les interese este sábado en el municipio A. Va a haber una reunión en la cual vamos a estar presentes, que la están coordinando Gonzalo Arias y José Luis de los Santos. A aquellos que estén interesados, les recordamos, gato. Popular Gato. Les recordamos el celular, el 099-259-811, para que se comuniquen aquellos que quieran estar en esta actividad el día sábado. Hasta por ahí. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Hoy, en realidad, arrancaríamos conversando sobre algunos temas importantes de la sociedad, ¿no? El Uruguay tiene una extraña vocación últimamente para no atacar el fondo de sus problemas. Viene de relativamente lejos. No sé dónde quedó aquella fuerza transformadora de las primeras décadas del siglo XX, en que el Uruguay en pocos años se transformó de un país en guerra permanente y en conflicto permanente político y de los otros, en una sociedad modelo, en un país que fue líder de alguna forma en la región y en el mundo. Entre 1903 y 1913 se hicieron casi todas las transformaciones de la vida social del Uruguay. En las décadas siguientes el Uruguay realmente se transformó en un país del primer mundo, en un país que hacía obras, hacía puentes, hacía carreteras, hacía estadios, hacía ramblas, un país que se proponía y hacía. Yo no sé dónde se nos quedó esa cultura de la realización. No sé qué pasa en el Uruguay, que no hacemos lo que debemos. Entonces me he puesto a reflexionar sobre realmente algunos temas que son demasiado importantes para dejarlos de lado. Pensar para hacer es distinto que pensar por pensar. Pensar para construir es distinto que pensar para destruir, o que pensar para criticar, o que pensar para hablar, o que pensar solo para discutir. Pensar para hacer implica enfrentarse al problema, analizarlo bien, pensar antes, no pensar en voz alta, sino realmente reflexionar sobre el problema o los problemas que se tienen, para después convencerse realmente de cuáles son las soluciones a esos problemas, y para actuar con radicalidad. Es decir, cuando yo digo con radicalidad, estoy diciendo atacar la raíz del problema. Muchas veces la sociedad uruguaya va poniendo parche sobre parche, en lugar de atacar la raíz del problema. Y eso implica priorizar muy bien, es decir, definir cuáles son los problemas para poderlos atacar con toda la fuerza que esos problemas necesitan. Los problemas más importantes de la sociedad los tenemos todos bastante claros. Creo que la ciudadanía es contundente. Son la educación, la seguridad y la dignificación del trabajo. No deberíamos armarnos otros problemas ni dejar que nos avasallen hasta que por lo menos tengamos dominados esos problemas. Entonces vamos a empezar a trabajar en estos días sobre esos temas. Y primero sobre el tema de la seguridad. ¿Y por qué sobre la seguridad? Primero porque es el tema más sentido. La gente hoy, más allá de que a nosotros nos pese más o nos interesa más hablar otros temas, el tema de la seguridad es el que lo tiene más acuciado, lo tiene más angustiada a la población uruguaya. La seguridad pública es esencial para el ejercicio de la libertad. Hoy la inseguridad restringe muchas cosas, restringe la circulación, hay lugares por donde no se puede andar, o hay horas a las cuales no se puede andar,
o la gente por miedo no anda. Restringe el trabajo, porque hay trabajos que la gente no toma porque afectan su seguridad. Ser taxista hoy en el Uruguay es casi como ser soldado en la Segunda Guerra Mundial. Si tiene tanto peligro de vida uno como el otro. Restringe las zonas donde vivir. Restringe el valor de las propiedades de los más pobres en las zonas más marginales de la ciudad de Montevideo o de otros lugares del Uruguay. La gente tiene una propiedad y la propiedad vale muy poquito porque la gente no quiere vivir en esos lugares. Restringe el acceso a los servicios. La inseguridad genera fracturas en la sociedad que generan mayor marginalidad. Afecta a todos, pero definitivamente castiga más a los más débiles, castiga más a los más pobres. Genera miedo y el miedo encierra, el miedo aísla, y ese aislamiento le cae peor a los más débiles. Y el gobierno no se decide a atacar el problema. Yo creo que no se decide porque no sabe realmente cómo hacerlo. Quedó muy claro en la famosa interpelación al ministro Bonomi. Hace casi un mes, algunas semanitas después de la interpelación, agobiado por la evidencia de una pésima gestión, el gobierno saca una serie de medidas, las famosas 15 medidas, que enuncia por televisión con gran pompa. Es una especie de puesta en escena, que al decir de un amigo, parece que ahora los 3 chiflados son como los 3 mosqueteros. En lugar de ser 3 son 4. Y allá aparecieron el ministro Bonomi, el ministro Lesker, el ministro Fernández Huidobro y el secretario de la presidencia a anunciar con pompa el ataque del gobierno a la inseguridad pública. Y en las 15 medidas hay 2 de restricción de la libertad de prensa, que por lógica son inaceptables. Hay una de internación compulsiva de aquellos que usen drogas. Está la famosa medida de la liberalización de la marihuana. Hay una de reparación de las víctimas. Hay 4 de endurecimiento de las penas, la mayoría ya propuestas en el Parlamento. Son 4 medidas de corte parlamentario, son 4 medidas de cambio en las leyes. Hay 2 medidas relativas a la gestión policial, una que ataca le pone penas mayores a la corrupción policial, y otra que enuncia que hay que mejorar la gestión policial. Y hay 4 relativas a la mediación, a la violencia doméstica, a las plazas de deportes o a las plazas de convivencia y a la seguridad en el tránsito. En realidad, medidas para la seguridad de la gente no hay ninguna. La lista parece más una plataforma reivindicativa que un programa contundente de atacar el crimen organizado. Yo creo que es una buena muestra de lo que efectivamente no hay que hacer. El tema no se arregla en el Parlamento. El tema de la seguridad pública yo creo que se arregla en la calle. La seguridad pública es responsabilidad del Estado y especialmente del Poder Ejecutivo. Para eso existen los Estados desde su primer día, para garantizarle a las personas la seguridad y el ejercicio de su libertad. Es responsabilidad fundamentalmente del Ministerio del Interior y especialmente de la policía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando uno dice, bueno, vamos a enfrentar la seguridad, ¿cuáles son los puntos clave del enfrentamiento a la inseguridad pública? El primero es la mejora de la gestión policial. Y el primero, antes que ninguno, es que los policías estén en la calle. Es que los policías estén para la seguridad pública, para todos, para los pobres y para los ricos. Yo no quiero ver más policías haciendo seguridad privada en los bancos y en las confiterías. En realidad, el Uruguay, con una policía que pasa más de la mitad o casi la mitad de las horas de servicio haciendo servicio 222, es decir, dedicada a la seguridad privada, es como si las escuelas públicas, en lugar de atender a todos y en lugar de atender especialmente a los más pobres y a los que tienen pocos recursos, se dedicaran a dar clase a los ricos porque pueden pagar una diferencia. Entonces, realmente el primer problema para atacar la inseguridad es que la policía esté donde debe estar. Los salarios de la policía los debe pagar el Estado. Eliminar el 222 ya, de una vez y para siempre, y aumentar el gasto donde es necesario. Este gobierno ha aumentado muchísimo el gasto público, muchísimo. Sin embargo,
no ha sido capaz de arreglar un problema que es central. Más presencia policial en la calle, en todos los barrios, no solo en Pocitos. Pero ojo, esto no se arregla solo con dinero, no se arregla solo con plata. Hay que dignificar la función policial, no significa solo pagarle más. Significa dignificarla y disciplinarla. Hay que exigir para que los funcionarios cumplan con su deber. Si la autoridad no exige, no se exige a sí misma. Y siempre pasa lo mismo. Los buenos funcionarios trabajan igual, hasta que se cansan. Entonces, el círculo de exigencia, estímulo y reconocimiento es imprescindible en la gestión policial. Hay que exigir y promover la capacitación y el entrenamiento. Hay que destacar los valores y premiar a los mejores. Hay excelentes policías en el Uruguay. No puede ser que no los destaquemos y no trabajemos para que ellos sean el ejemplo de esa fuerza policial que necesitamos. Por otro lado, hay que transformar el sistema carcelario. Existe un crecimiento feroz del crimen organizado. Existe una cultura de marginalidad que se transforma en el caldo de cultivo de códigos de conducta distintos a los que estamos acostumbrados o a los que estamos dispuestos a aceptar tanto legal como legítimamente. Ese submundo crece y se transforma en el modo y el medio de vida de muchos. Las cárceles son, en lugares de reclusión y de rehabilitación, son el nodo de articulación del crimen organizado, el lugar donde se recluta y se adiestra a los delincuentes. Y la justicia tarda y muchísimas veces no llega. Los procesos penales son largos, penosos, y una porción muy importante de la población carcelaria no ha recibido sentencia. Sin embargo, ya ha sido condenada a la reclusión en condiciones infrahumanas, pero sobre todo condenada a internarse para siempre en los laberintos del delito y del AMPA. La construcción de una sociedad integrada, sin fracturas culturales, con oportunidades para todos y con una educación pública que construya esa vocación igualitaria y privilegie el mérito y el esfuerzo de cada uno, son los cimientos para erradicar la criminalidad y la violencia. Pero mientras tanto, mientras transformamos esa educación, una tarea que aún no ha sido iniciada siquiera, y construimos sistemas de integración al trabajo en lugar de maquinarias asistencialistas que realimentan la pobreza, debemos ocuparnos, todos los uruguayos, de reforzar la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley, en toda su extensión, para todos y en cualquier lugar. Fortalecer y mejorar el poder judicial, dignificar y dar eficiencia a la acción policial y transformar el sistema carcelario son pasos ineludibles y deben ser las prioridades. Los problemas complejos no tienen solución sencilla. Se necesita decisión y audacia, medidas contundentes y coherentes. No es la audacia de la imprudencia, sino la audacia de la sensatez, del que hace lo que tiene que hacer, del que tiene suficiente convicción para llevar adelante lo que tiene que hacer. Y eso es lo que le ha estado faltando al Uruguay. La convicción de quien reconoce la necesidad de una serie de medidas y está dispuesto a asumir el costo político de llevarlas adelante. ¿Hasta cuándo los uruguayos vamos a dejar de atacar los problemas donde están? ¿Hasta cuándo vamos a diferir las soluciones en serio? ¿Hasta cuándo vamos a eludir nuestra responsabilidad como ciudadanos y como gobernantes? ¿Es que el sistema político no sirve para resolver problemas? Yo no lo creo, porque ya lo hicimos en el pasado. Y porque no lo creo, no me puedo quedar callado. Por eso vamos a seguir construyendo juntos ese sueño de un Uruguay mejor. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.